eso. Gracias, señor presidente. Yo pienso que buena parte de lo que sucede hoy en Colombia se podría resumir en esa frase que acaba de decir Mejía, el senador, diciendo que sobro. Hay una canción en rock que se ha vuelto casi un himno de las movilizaciones en América Latina, cantada por los jóvenes, de los prisioneros, que dice: el baile de los que sobran. Pues precisamente lo que estamos viendo es el baile de los que sobran. Ustedes han considerado que las mayorías de Colombia no pertenecen a Colombia. Y políticamente la mitad de la población ya ni vota. Y de los que votan, ya la mayoría no vota por ustedes. Yo estoy aquí por una sola razón, que no busqué. Yo no fabriqué esa ley. No estaba ni siquiera en el Congreso de la República. Una norma que hace que este ciudadano que sacó 8 millones de votos por haber estado en el segundo lugar en las elecciones presidenciales, si es que fui el segundo, porque yo lo dudo, pero lo cierto hoy es que aquí estoy en función de ese electorado. ¿Usted considera que ese electorado sobra? ¿Usted considera que ese electorado no hace parte de la nación? ¿Usted considera entonces que es loable y que debe seguir un régimen que excluye por lo menos a la mitad de la población colombiana? ¿Usted cree que así se construye la paz, la convivencia? ¿Usted cree que aquí solo deben estar los que piensan como usted? Y ese piensa lo pondría entre comillas. ¿Usted cree que solo se tiene que uniformar la sociedad colombiana y encuadrarla, incluso de manera militar, para decir que aquellos encuadrados son la sociedad de bien y que los demás no lo somos? Yo no pienso como usted, ni 8 millones de habitantes que votaron por mí piensan como usted. ¿Saldrá de ahí, de esa manera de entender las cosas, un mejor país? Yo creo que no. Yo le replico, senador Mejía, usted no sobra. Lo necesitamos aquí. Lo necesitamos y quizás igual de vociferante. Ojalá un poco más leído. Lo necesitamos para construir la reconciliación nacional. Pero igual que lo necesitamos a usted y le decimos que no sobra, entonces sí le sugerimos algo: deje de amenazar a los que no piensen como usted y deje de considerar que quienes no piensan como usted sobran, porque esa manera de pensar es la que en 2 siglos de historia nacional nos ha conducido a 40 guerras civiles y a una guerra perpetua. Durante 2 siglos aquí hemos escuchado la misma frase. Lunes 24 de noviembre de este 2025 se están cumpliendo 1205 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista, perteneciente al pueblo colombiano, el primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991. También decimos que estamos en la semana 48 de este 2025, deseando como siempre que sea una semana de éxito para todos ustedes en sus planes, sus metas, sus viajes, sus citas médicas, en fin. Deseamos que todo les salga a flor de piel y también, por supuesto, deseando que sea una semana de éxito en ese sueño que tenemos todos de continuar la transformación de nuestro país. Les damos las gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes por su impresionante apoyo. Muchas gracias de verdad.
Hoy quise comenzar el video con esas palabras, recordando esas palabras de Gustavo Petro, porque aquí en Colombia nadie sobra. Y también vimos ahí en esa imagen, en ese video, la imagen de Dylan, que por supuesto siempre estará en nuestros corazones. Pero volvemos a la frase y a esas palabras de Gustavo Petro. ¿Por qué las traje? Porque precisamente esta congresista Lina Garrido ha publicado un post sobre una entrevista que le hizo el pasquín innombrable al embajador, según ella, que no es embajador, es el encargado de negocios, no es el embajador. Pero esta mujer publica que de la grandiosa entrevista que le hizo el pasquín innombrable a ese disque embajador, se queda con 3 cosas que lo dicen todo. Somos amigos, somos aliados y el que sobra es Gustavo Petro. ¿Ah? Increíble. La foto con el sombrero uribista. ¿Sombrero uribista? El reconocimiento frontal de Estados Unidos a la seguridad democrática. ¿Ah? Y el deseo de ese disque embajador de ver una final entre Colombia y Estados Unidos para compartir un par de guaros y vallenato. Una belleza. Definitivamente esta gente sí no da para más, ¿no? No dan para más. ¿Qué se puede esperar de una mujer de estas, no? No sabemos cómo es que están allá en ese congreso. Increíble. Aquí dice Canela, a usted le dieron un veneno muy fuerte. ¿Cómo se puede vivir con tanto odio? Los fascistas como vos lo único que saben es hablar de Petro, pero no son capaces de pensar que entre más lo atacan, el pueblo que lo eligió más lo ama. Lo suyo, como lo de otros tantos, es totalmente enfermizo. El problema de esta gente definitivamente no es con Gustavo Petro. El problema es con los 11.2 millones de colombianos que votamos y apoyamos a este gobierno. Y repetimos, cuando se ataca a Gustavo Petro de una manera tan rastrera y poco política, nos ataca a todos. Por eso van a volver a perder y no volverán a gobernar. El problema de esta gente definitivamente no es con Gustavo Petro. El problema es con los 11.2 millones de colombianos que votamos y apoyamos a este gobierno. Y repetimos, cuando se ataca a Gustavo Petro de una manera tan rastrera y poco política, nos ataca a todos. Por eso van a volver a perder y no volverán a gobernar. Bueno, esa era la intro que teníamos para el día de hoy. Ustedes saben que me gusta mantener una relación entre los videos y muchas veces los videos tienen un continuará. Y este es uno de esos casos. En el video anterior, en los videos anteriores vimos esa noticia histórica, como la definió Daniel Rojas Medellín. Nosotros también compartimos esa visión del campus universitario La Ladera en la ciudad de Cali, en Siloé. Algo que nos parece histórico, una promesa que este gobierno le hizo a los muchachos, a los jóvenes de la ciudad de Cali, pues esa promesa se cumplió. Entonces entramos en contexto porque nosotros lo dijimos acá. Yo ya he visto por ahí que estaban atacando esa entrega de ese multicampus, que decían que era un edificio de la Universidad Libre. Entonces recordamos estas palabras y entramos en contexto para hablar de ese tema porque definitivamente son tan predecibles. Escuchen. 9,000 nuevos estudiantes tendrá esto. Y espero, Daniel, que otros 9,000 puedan entrar en el lado oriental, en Agua Blanca. Y espero que un tren empiece a funcionar entre Yumbo y Buenaventura. Y espero que de aquí salgan médicos y médicas a atender toda esa gente que está ya encaramada, que necesita servicios de salud y que pueden perfectamente vivir. Y espero que Cali se convierta en la capital no solo de la resistencia, sino del gobierno progresista en Colombia, en el occidente de nuestro país. Una Cali inteligente, una Cali donde el joven negro no mate a otro joven negro, sino sepa que su color de piel es para demandar la igualdad y la justicia. Definitivamente, a los que asesinaron jóvenes en Siloé no les gusta que haya una universidad allá, en esta zona de Cali.
Eso lo dice todo. ¿Por qué lo decimos? Como dice Daniel Rojas, estaba esperando este trino. Yo cuando estaba dando la noticia vi y leí que por ahí ya estaban atacando esta inversión y este proyecto que ya es una realidad en la ciudad de Cali. Lo dije en el video y efectivamente eso es lo que ha ocurrido. Dice Daniel Rojas, estaba esperando este trino. Son tan predecibles, pero sirve para explicar lo que nos diferencia moralmente con esa oposición. No son ladrillos nuevos, no es cemento nuevo, pero sí es una sede universitaria multicampus, pública, nueva. La Universidad Libre trasladó su sede al sur de la ciudad y dejó en desuso la sede en Santa Isabel, en las laderas de Siloé. El gobierno nacional compró las instalaciones, las adecuó y dispone de más de 7.000 millones para dotación de alta calidad. El resultado, 7 instituciones de educación superior ofertarán 45 programas técnicos, tecnológicos y universitarios a una juventud que en otros gobiernos solo recibió bala, gases, humillación y muerte. También por eso recordamos, por supuesto, a Dylan y a todos los jóvenes que fueron asesinados. Nuestro resultado, 9.000 nuevos estudiantes universitarios formándose gratis y en su territorio. Para algunos en Bogotá no existen. Con esa actitud validan que se les dé bala, que los desaparezcan o que los quemen vivos como sucedió en el estallido social. Les gusta ver cemento y sangre. Prefieren el volardo antes que el cerebro. Esto es lo que nos diferencia. Esto es cambio. Y ahí está, citando, Petro coge la antigua Universidad Libre, ni siquiera la reforma, le pone nuevos letreros y la presenta como una universidad nueva. Hágame el favor el nivel de descaro y engaño de este gobierno. Lo publica Santiago Henao. Pero eso también tuvo una respuesta de Gustavo Petro y por supuesto nosotros todos votamos porque hubiera una universidad en Siloé y cumplieron, ¿no? Eso es una de las cosas que no podemos dejar de lado. Votamos por eso y se están dando las cosas. Con dignidad, como dice el eslogan de presidencia, con dignidad le están cumpliendo al país y a los jóvenes en este caso. El Ministerio de Educación ha publicado un post también. El gobierno de Gustavo Petro compró un predio en Cali, lo entregó a 7 universidades públicas y hoy es el inicio de un multicampus para que miles de jóvenes puedan estudiar en su propio barrio. Aquí lo explica bien el ministerio. Antes de seguir difundiendo información equivocada, vale la pena entender lo que realmente está pasando con el multicampus universitario de La Ladera, en Cali. Desde el comienzo de este gobierno, la apuesta ha sido clara: llevar educación superior gratuita y de calidad a los territorios donde nunca llegó, donde los jóvenes la exigieron, donde resistieron y donde incluso perdieron amigos durante el estallido social por defender ese derecho a estudiar. Durante décadas, la educación superior en Cali se concentró en otras zonas, lejos de las comunas. La Ladera fue un territorio marcado por el abandono estatal, la pobreza y la violencia. Allí, acceder a la universidad era un privilegio casi imposible. Hoy, por primera vez, la educación llega al barrio. Para cumplir con esa promesa, el Estado adquirió un inmueble que pertenecía a la Universidad Libre por un valor de 36.850 millones. Es decir, no fue ni donado, ni prestado, ni es una fachada. Fue comprado con recursos públicos con el propósito de convertirlo en un campus destinado a la educación pública y comunitaria. Ese edificio es hoy el multicampus universitario Ladera, un modelo innovador que permite que varias instituciones públicas convivan, compartan capacidades, optimicen los recursos y lleven su oferta educativa directamente a esos territorios. Gracias a esa adquisición, 7 instituciones públicas de educación superior de la red de instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias del Pacífico ya cuentan con un espacio propio en La Ladera, escriturado a las 7 por partes iguales, con presencia real y oferta académica confirmada. Unidad Central del Valle del Cauca, el Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, la Unidad Técnica para el Desarrollo Profesional, la Institución Universitaria Antonio José Camacho, la Institución Universitaria Escuela Nacional del Deporte, Instituto Departamental de Bellas Artes y la Institución Universitaria de las Culturas y las Artes Populares. Esas son las 7 instituciones que ya tienen su edificio escriturado a los 7 por partes iguales y con una presencia real. La inversión no terminó en la compra del inmueble para entregar el multicampus. El gobierno ya destinó recursos adicionales para
Dotación tecnológica, 927 equipos. Mobiliario, 2.045 unidades. Adecuaciones y mejoras, aulas inteligentes, salas de cómputo equipadas, conectividad y redes, biblioteca dotada, una puesta en funcionamiento total. Con estas inversiones adicionales, el proyecto completa una inversión cercana a los 45.000 millones de pesos. ¿Pero qué dijo nuestro presidente, Gustavo Petro? ¿Qué fue lo que dijo? La ignorancia en los asuntos públicos hace que debamos informar correctamente. Lo más importante en la educación no son los edificios, sino los conocimientos que adquieren seres humanos, la mayoría jóvenes. Los edificios seguirán después y serán hermosos como templos del saber y campus con árboles y pájaros para pensar y enamorar. El conocimiento y el saber en la juventud es fundamental en cualquier sociedad humana que quiera ser grande. Por eso he dedicado el mayor esfuerzo presupuestal y de lejos a la educación pública. De 50 billones que dejó Duque pasamos a 82 billones en el 2026. Dicen que derrochamos. Jamás es derrochar dinero si se invierte en la educación del pueblo y de su juventud. Lo que nos hace humanos es el cerebro y el alimento del cerebro es leer y la educación. Por eso aquí está el mayor esfuerzo presupuestal de mi gobierno. En Cali, miles, espero, decenas de miles de jóvenes por fin entrarán a la educación superior sin distingo de sus etnias, del color de su piel o de su condición económica. La educación es un derecho y es primero que los ladrillos. Antes que los ladrillos, libros. Los ladrillos los compramos, por eso por primera vez jóvenes de Siloé podrán estudiar en la universidad pública en la misma sede que era de la Universidad Libre y que vendió y que compramos. La primera diferencia es la matrícula gratuita. Si las universidades privadas quieren vender sus sedes, pues el gobierno está dispuesto a comprárselas. Entonces, eso es lo que también tenemos que hacer la aclaración, porque sabíamos, como dice Daniel Rojas, lo decimos también nosotros, son tan predecibles. Yo no había terminado de subir el video, ya estaba leyendo el temita de la Universidad Libre. Así que hacemos una aclaración, compartimos información real, veraz, de cómo fue la negociación. En este caso, se compra esa sede de la Universidad Libre y se adecúa para 7 instituciones. Ya leímos cuáles son las sedes, cuáles son las universidades que van a prestar sus servicios a la juventud en este multicampus de La Ladera en Cali. Así que por eso comenzamos también esta semana con esa muy buena noticia y no vamos a dejar que la desvirtúen, no vamos a dejar que malinformen en cuanto a lo que en realidad ocurrió en la ciudad de Cali y esperamos pues que sean decenas de miles de estudiantes que lleguen a estudiar y por supuesto a buscarse un mejor futuro. Y siempre haremos lo decimos, ¿no? Decimos que cómo le cambia también la vida a los estudiantes, a ese territorio, al barrio, a Siloé, pero también a los papás de esos muchachos que siempre han querido darle una educación, pero muchas veces por falta de dinero no se puede. Entonces, ahí es donde está ese ejemplo que nosotros siempre traemos a colación, aunque sea un ejemplo ficticio, una pareja de papás papá y mamá, deseando que sus hijos estudien, no hay plata, no hay billete para poderlos poner a estudiar. Las noches de esos padres, pues intranquilas, esperando a ver cómo se puede. Entonces decimos que el cambio es para los jóvenes, el cambio también es para las familias, porque en este caso ya pueden dormir un poco más tranquilos y decir, ya podemos decir a nuestros hijos, vayan a estudiar, que era lo que ustedes querían, pues ahí está, y una matrícula gratuita. Y por otro lado también, el tema de los recibos de la energía de la luz que se están dando en Cali y en muchas zonas populares, muchos barrios populares de Colombia, el tema de los paneles solares en las casas, que ha hecho también que su vida cambie, que se les dé un respiro al obtener estos paneles y el recibo de la luz que les llega en 0 pesos. Entonces, destacamos todo esto, por supuesto, aquí en Colombia con C, queremos destacar ese tipo de noticias que son verdadero cambio para nuestro país. Y hablando de cambio, precisamente, vamos avanzando, hablando de cambio precisamente, nuestra ilusión está puesta en Iván Cepeda, nuestro candidato, ¿no? Y sabíamos que estaba en la Ciudad de México. Estuvo haciendo una gira, encontrándose con los colombianos también allá en México, hablando también de migración, en fin. Ha enviado y ha publicado
Iván Cepeda un mensaje, un video a través de sus redes sociales desde allá, desde la Ciudad de México. Escuchemos qué dijo el gran Iván Cepeda. Buenos días, les envío un mensaje desde México, donde estoy concluyendo una visita que he realizado en los últimos días. Mientras otros candidatos y candidatas se dedican a realizar campañas de calumnia, de ataques, de enfrentamientos, yo estoy trabajando y construyendo nuestra propuesta, dialogando con el pueblo colombiano, incluyendo a nuestros compatriotas que están en el exterior. He venido a visitarlos aquí a México, a escuchar la situación de los migrantes, sus necesidades, pero también he tenido un importante intercambio con el partido de gobierno Morena, compartiendo nuestras experiencias desde el pacto histórico y también nuestras preocupaciones por las amenazas que hay hoy de la seguridad, de la paz en la región, en América Latina, llamando a que Estados Unidos y su gobierno reflexionen sobre lo que está ocurriendo hoy en la zona Caribe. Así que mi mensaje es, mientras otros están en la política del insulto, yo estoy buscando la paz y el trabajo para que logremos superar los problemas en la región y en el país. En la próxima semana haré actos multitudinarios, volveré a la dinámica de recorrer el país y anuncio que presentaré mi propuesta sobre seguridad muy pronto en uno de los lugares, en una de las ciudades de Colombia. Un saludo muy cordial y mi mensaje es el siguiente: mi diálogo es con el pueblo, no con dirigentes políticos desesperados por encuestas. Mensaje de Iván Cepeda. Estábamos atentos a ese mensaje, a ese video que nos diera el resultado de su gira por México. Y también pues atentos a lo que anunció, ¿no? Que en los próximos días dará a conocer cuál es su propuesta de seguridad para nuestro país en alguna de las ciudades de nuestra hermosa Colombia. Hablando del senador Iván Cepeda, ya que hacemos un paréntesis, este sábado, aquí en Bogotá, 29 de noviembre, de 2 a 7:30 de la tarde, de la noche, en el Mapa Teatro, en la carrera séptima con número 2308, Mapa Teatro Artistas por Iván, la convocatoria que ha hecho Juan David Correa. Queridas y queridos, este próximo sábado 29 de noviembre los esperamos y las esperamos en nuestra segunda acción artística por Iván Cepeda. Ojalá se animen y regalen dibujos de artistas colombianos para la Navidad. Un abrazo, Iván Cepeda. Entonces, una maratón de dibujo, 64 artistas, dibujantes, ilustradores, diseñadores, tatuadores, caricaturistas y creadores de distintos campos crearán obras en vivo por turnos de 1 hora. Cada obra 350,000 pesos, subasta de algunas piezas a las 4:30 y a las 6 de la tarde. Entonces, estampatón de camisetas, zonas de tatuaje, comida, bebida, memorabilia y música. Va a estar muy bueno. Yo aspiro, si Dios no lo permite, estar allá. Allá nos podemos encontrar, si quieren, el sábado 29 de noviembre de 2 a 7:30 de la noche, Artistas por Iván, un evento para recaudar fondos para la campaña presidencial de Iván Cepeda. Estas cosas me gustan. Me encantan esa campaña austera por parte de nuestro candidato. Así que estaremos, si Dios, como lo digo, si Dios nos lo permite, estaremos muy pendientes para asistir a esta gran convocatoria. La primera, no estaba yo aquí en Colombia, pero en esta vez, pues ya que estamos aquí, obviamente nos pegaremos la pasadita por allá. Bueno, pero venimos bien, bueno, ahí vamos. Pero hay algo que no nos podemos callar y son estas cosas, estas cuestiones que nos ponen a nosotros a preguntar qué es lo que está pasando con la dirigencia del pacto histórico. Siguiente tema. Y por supuesto, tiene que ver con las elecciones atípicas en el Magdalena. Estoy de acuerdo con los reclamos que se han hecho de que el pacto le debe dar explicaciones a las bases a todo el pueblo colombiano, porque de forma incoherente,
comentario impopular y no nos vamos a callar. Así cuando me vean por ahí me hicieron mala cara. La señora, por ejemplo, esta señora, bueno, vamos a dar nombres, pero me hicieron mala cara. Seguramente han visto mis videos, porque yo estas cosas no las voy a pasar por alto, no las vamos a pasar por alto y seguro a ustedes también les ha molestado. ¿Cómo así que de forma incoherente se le da apoyo a una candidatura en conjunto con Cambio Radical y el Centro Democrático? Eso es una total vergüenza que se suma a las pésimas actuaciones por parte de la dirigencia del pacto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y repetimos, no sé, pero yo pienso que se debe dar un paso al costado esta gente. No puede ser que todos estemos colocando el pellejo, pues ustedes, nosotros, todos, por un proyecto político y se termine, de esa forma tan incoherente, dándole apoyo a una candidatura junto con Cambio Radical y el Centro Democrático. ¿Qué es que esto es estrategia política? Esto no tiene ninguna explicación, ninguna. Y no es mentira. Escuchen acá, por ejemplo, esto. Espere. Y mi equipo también. Cambio Radical te apoya y mi equipo también. ¡Sabemos! Muchas gracias. Ángela Cedeño, diputada por el Centro Democrático, presente en esta tarima el día de hoy. Como lideresa juvenil de la Colombia Humana, del Pacto Histórico, estamos aquí respaldando esta candidatura. Cambio Radical. ¿A ustedes eso les parece normal? ¿Les parece justo? Y no me vengan con el cuento que es estrategia y que es esto y que es lo otro. Y que no querían apoyar la candidatura de Caicedo. Pues se hace como hizo el Polo Democrático. El Polo Democrático se apartó. Apartarse de esa decisión del pacto histórico que traicionó las bases progresistas del Magdalena y de todo el país. Esto no es justo. Esto no es justo y me perdonan esa dirigencia del pacto, pero esta gente tiene que dar un paso al costado. Y también me molesta mucho ver a María José Pizarro en eso. Mucho, de verdad. Pacto Histórico, Reino Unido publica, este señor está avalado por Cambio Radical, acá juega la cúpula del pacto. Es verdad, es totalmente cierto. Impresentable. Gloria Flores, María José Pizarro, Gabo Becerra. Hicieron esa alianza con Cambio Radical, el Centro Democrático y los conservadores para que el pueblo perdiera la gobernación del Magdalena y les pegaron una tendida. El caicevismo los cogió y pin. A ese nivel se ha llegado. No solo quisieron destruir la izquierda internamente, fueron más allá. Hoy el pueblo esperamos que se les diga no más. Son comentarios impopulares, son cuestiones que no vamos a ocultar aquí en Colombia con C. Terrible nos pareció eso. Nos pareció mal. Todo mal, ¿no? Por acá vean este post. Recibo con profunda emoción y compromiso el respaldo del Comité Político Nacional del Pacto Histórico a mi candidatura, lo escribe Rafael Noya. Ese apoyo reafirma que nuestro propósito es colectivo, defender la paz. ¿Colectivo? Con el Centro Democrático, con el Cambio Radical. Y ahí vemos la imagen. Ahí vemos esta imagen, venga, la ampliamos, porque no nos vamos a callar. Y repito, me molestó de sobremanera todo esto, pero también ver a María José Pizarro en esas. Ahí está el apoyo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué insulto, qué grosería es esta? Sigan así. Y si nosotros, yo no pertenezco al pacto, pero si nosotros permitimos esto, mijo, olvídese del 2026. Impresionante. Exigimos que den un paso al costado. No son una ni dos, son varias cosas ya, denuncias. Y recordemos, por ejemplo, el tema de la votación de los colombianos en el exterior. Un total fracaso, permitieron que nos pisotearan y no les valió nada. Repetimos también, esa consulta del 26 de octubre no se debió realizar.
Esa consulta no se debió realizar, es un comentario mío. Pero ¿dónde se ha visto esta desfachatez? Y esperamos también, no sé si Gustavo Petro lo haga, porque de todas formas también lo calificarán como participar en política. El caicevismo entonces se consolidó con fuerza entre la ciudadanía del Magdalena. ¿Qué es que con Caicedo que no sabemos? Pero ¿por qué el Polo Democrático sí toma la decisión de apartarse de esa decisión de apoyar esa candidatura? Increíble. El caicevismo entonces se consolida como una fuerza entre con fuerza entre la ciudadanía del Magdalena. Yo estuve en Santa Marta y allá el caicevismo. Por ahí también recuerdo mucho a don Miguel, un suscriptor de Bucaramanga, que me hablaba también de Caicedo. Entonces, eso vamos al artículo de pares. El 23 de noviembre se realizaron las elecciones atípicas en el Magdalena. Estas elecciones se llevaron a cabo después de que el Consejo de Estado dejara en firme la destitución de Rafael Martínez como gobernador del Magdalena en julio pasado. La destitución se ejecutó por incurrir en doble militancia. El alto tribunal tomó esa determinación después de que se analizaran las pruebas presentadas en la demanda en la que se le acusaba a Martínez de respaldar en público a Mari Charis y Miguelina Pacheco, aspirantes del partido de la U, movimiento político distinto a la Fuerza Ciudadana Colectiva que avaló la candidatura de Martínez. Las encuestas a boca de urnas presentadas mostraban una clara diferencia a favor de la candidata Margarita Guerra, quien llevaba las banderas del movimiento liderado por el exgobernador y precandidato presidencial Carlos Caicedo. Esta ventaja se ratificó en las votaciones de este domingo, siendo las 5 de la tarde con el 75.34% de las mesas escrutadas. Margarita Guerra obtuvo 132.000 votos atendidos. Carlos Caicedo, la figura más importante de la política del Magdalena en los últimos 15 años, en el 2011 consiguió la alcaldía de Santa Marta, en el 19 logró ganar la gobernación y en el 23 uno de sus discípulos, Rafael Martínez, consiguió para su partido Fuerza Ciudadana la máxima magistratura del Magdalena. También hemos de decir que vimos a Alejandro Ocampo. Él sí estaba apoyando esa candidatura, lo vimos incluso con una gorra con el nombre de Margarita Guerra. Pero ¿esto qué es? De verdad. Oiga, y hemos estado pendientes de alguna publicación en las cuentas de cada una de estas personas, dirigentes del pacto, que se manifestaran a través de sus cuentas, de sus redes, sobre esta derrota y sobre todo el por qué se avaló una candidatura que hasta vi que Jorge Robledo, invitaba a votar por él. En la cuenta de X de la señora Gloria Flores estoy desde ayer muy pendiente. No ha habido ninguna manifestación. Es más, hace poco ha publicado algo respecto a que no tiene nada que ver. Dice Gloria Flores, llevan años creyendo que las relaciones diplomáticas son exclusivas de una pequeña clase política. Hoy el gobierno del cambio vira hacia la democratización de la carrera diplomática. Ahí vemos a la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, pero no vemos ningún pronunciamiento respecto a eso. Y por el lado de María José Pizarro, recordemos que es la jefa de la campaña de Iván Cepeda, por el lado de ella, a ver, vamos a actualizar, no sea que haya publicado algo y no lo vayamos a darle visibilidad. María José Pizarro, a ver, aquí estamos en la cuenta de María José. A ver, ¿qué dice acá? Desde la izquierda democrática y el progresismo afirmamos con contundencia no toleramos vínculo alguno entre instituciones del Estado y estructuras armadas ilegales. La historia nos ha enseñado con dolor, en fin. Por nuestros hijos un clamor, Dylan, pero nada de este tema. La verdad molesta muchísimo. Que el pacto ahora es que avalado junto con Cambio Radical y con... No, de verdad que esto sí molesta, y molesta mucho. Yo no entiendo, y aquí no vamos a pasar por alto, ¿no? Porque uno de los argumentos, por ejemplo, de esta señora Gloria Flores, que respetamos toda su trayectoria de lucha, toda su historia, toda la vida y todo lo que ha tenido que pasar, incluso exilio, en fin, todo eso lo respetamos, pero sus actuaciones... Esa no, y no es que estemos irrespetando, simplemente creo que ha dado ya suficientes motivos para que se aparte. ¿O qué es lo que quieren? ¿Destruir la izquierda internamente? ¿Eso es lo que pretenden?
Eso es lo que han pretendido y lo que esto ha significado a través de redes sociales. Uno lee lo que decimos, la destrucción de la izquierda internamente. No podemos permitir más esto. No podemos permitir. Y aquí estamos esperando a ver qué pasa. Con la inscripción de los candidatos, cayeron en la trampa de la consulta. Para nosotros la consulta fue hecha una trampa. No por ellos, pero la registraduría les puso la trampita, el título, el tarjetón que no se volvió a reimprimir cuando Quintero dijo que abandonaba esa consulta. No hicieron nada, se siguió adelante. Incluso se llegó a decir que lleváramos una pegatina y cambiáramos el título del tarjetón. Ahí estaba la trampa. No dejaron votar a los colombianos en el exterior, no dejaron votar colombianos en el territorio. Se llevó adelante, siguió adelante esa consulta. Y ahí estamos a ver qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va a pasar. Y tenemos esto lunes, martes, tiene que dar el Tribunal Supremo el Tribunal Supremo de Bogotá tiene que dar ya un punto, dar su punto, porque entonces la inscripción de las candidaturas, un día más que pasó todo este fin de semana y poco a poco nos acercamos ya al 8 de diciembre, que es el tema de la inscripción de nuestras candidaturas. ¿Y eso qué? ¿Y qué pasó con la elección de la curul que representa a los colombianos en el exterior? Todo mal. Y cuando se pacta con esa gente, ¿qué lectura se puede tener en eso? ¿Qué lectura puede tener que el pacto haga alianza con el Centro Democrático y con Cambio Radical? Esto no lo podemos dejar pasar por alto. Mientras el pueblo decía no más, la senadora Gloria Flores seguiría creyendo que estaba tejiendo una estrategia brillante, cuando en realidad estaba bordando el mantel de su propia derrota. Ali Ibrahim Faqih publica eso a través de sus redes sociales. Qué peligro esto, de verdad. Porque es que lo que está en juego es el futuro de Colombia, la transformación de nuestro país. Yo quisiera ver Gustavo Petro que manifiesta, repetimos, manifestarse seguramente sería tomado como intervención en política. Pero estamos muy atentos a esto. Y de verdad, me dolió ver a María José Pizarro en esas. No se trata aquí de dividir ni nada de eso, no. Ellos son los que se están encargando de eso, de fraccionar, de mutilar el progresismo, la izquierda en Colombia, las bases, en fin, se pasaron todo por la faja. Es un comentario impopular, pero no nos podemos quedar callados. A mí definitivamente algo que también me parezca increíble es que a esta hora no se haya emitido ningún comunicado por esas directivas del pacto. Aquí estaremos muy atentos. Como también estamos muy atentos y cambiamos de tema, algo que Gustavo Petro dio una orden hace no mucho, dos meses, y se trata de los archivos secretos del DAS. Escuchemos esto para recordar. No es hasta junio. La desclasificación de los archivos del DAS comienza ahora. No es hasta junio. ¿Cómo? No, voy por donde puedo. Vamos, aquí está, espera a ver. Es así. ¿Dónde hay un esfero? Porque con lápiz no se puede firmar un decreto porque después se borra. No, ya tendrán ustedes, esto estuvo público, ¿no? Para observaciones, etcétera, por el cual se desclasifica y levanta la reserva de los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo DAS. En ese momento tembló el uribismo, ¿no?
Pues precisamente, hablando de esos archivos secretos, de la desclasificación de esos archivos, traemos nada más ni nada menos que a Gonzalo Guillén, que se ha fajado con otra de sus columnas, con otro de sus escritos maravillosos, hablando de esto. Entonces, el siguiente tema, la desclasificación de los archivos secretos del DAS y la gran columna escrita para la Nueva Prensa por el mejor periodista de nuestro país, Gonzalo Guillén. La verdad es la primera víctima del poder. Los archivos secretos, la segunda. Ahora, cuando los archivos siniestros del DAS serán públicos, por fin, comencé a calentar motores, desempolvando mi propio fondo documental con la idea de escribir varias columnas y si me animo, pronto, por favor, Gonzalo, un libro, por favor, ahí está el gran periodista Gonzalo Guillén. Nada incomoda más al poder que la información. Estoy repasando en estos días mis apuntes y escritos publicados en el Nuevo Herald y The Miami Herald durante la primera década de este siglo. Son 22 folders A, Z llenos de noticias e investigaciones que produje como corresponsal en Colombia y en algunos países de Centro y Suramérica. Fue una etapa feliz de mi carrera que ya suma medio siglo, durante la que ejercí la libertad de prensa a un ritmo vertiginoso y con una amplitud que nunca antes había experimentado. Practiqué mi oficio con recursos suficientes y sin pedir permiso. La mayor parte del tiempo en el que tuve ese empleo privilegiado, el presidente de Colombia fue Álvaro Uribe Vélez. Gobernó a sangre, corrupción y fuego durante 8 años, año 2002 al 2010. Amangualado con el narcotráfico y el paramilitarismo. Duró 8, porque compró el Congreso, compuesto por mayorías criminales que luego fueron a la cárcel, para reformar la Constitución Nacional en el artículo que prohibía alargar el periodo presidencial inamovible de 4 años y también la reelección. El resultado de hacer periodismo con perseverancia y sin rodilleras me convirtió, por mi propio impulso, en uno de los peores azotes para Uribe. Él mismo llamaba al periódico para exigirle al director que me despidiera, creyendo que se trataba de uno de los medios colombianos que censuran a sus periodistas, mal pagados además, y los convierten en sirvientes de las fuentes oficiales que les asignan. Cuando no llamaba él mismo al diario a pedir mi cabeza, ponía en esa tarea a su jefe de prensa, César Mauricio Velázquez, cabecilla y santurrón de la horda cristiana conocida como Opus Dei, con contrato de abstinencia perpetua y tendencia también perpetua a contemplar con ansiedad a los alumnos de la Universidad de La Sabana, de la que era prelado de corbata y flagelante de Sicilio y látigo penitencial. Hoy está condenado penalmente en segunda instancia por ser cómplice de la guerra sucia que la extinta policía política DAS ejerció durante la era de Uribe, contra opositores, periodistas, entre ellos Gonzalo Guillén. Velázquez era uno de los lacayos que metía por los garajes de la presidencia al jefe del narcotráfico, Severo Antonio López Jiménez, alias Hop, cuando iba a pedirle cuentas a Uribe. El apodo le vino del Hop de la Biblia, de la mesa de noche de César Mauricio Velázquez. Después el gobierno lo mandó matar porque sabía demasiado. César Mauricio Velázquez huyó de la justicia apoyado por Uribe, que lo nombró embajador en el Vaticano y luego se quedó en Roma, donde lo escondió la secta en una confortable residencia para guarecer a religiosos de conductas extraviadas. Ahí vemos esta imagen, ¿no? Velázquez tampoco pudo conseguir mi despido y la táctica cambió. Mandaron comisiones de colombianos turbios residentes en la Florida y a estas también les resultó imposible que yo bajara la cabeza o que me la cortaran en el diario. Alguna vez me visitó en mi casa un funcionario de la Embajada de los Estados Unidos para comunicarme que Uribe contemplaba asesinarme. Tema que días más tarde traté a fondo con la embajadora de Colombia de ese tiempo, la señora Ann Patterson.
La reunión tuvo lugar en el Hilton Miami Airport durante un receso de un evento internacional sobre narcotráfico en América Latina que se celebró allí y del cual escribí una nota de registro. Eran otros tiempos y eran otros Estados Unidos. Si bien un senador demócrata de la Comisión de Relaciones Exteriores le envió una carta oficial a Uribe en la que le exigía respeto por mi vida y por mi trabajo, el senador era Barack Obama. Y su pronunciamiento fue pedido por Carlos Lauria, entonces dirigente del Comité to Project Journalist de New York, y hoy un buen amigo mío, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Las llamadas mafiosas al diario que hacían Uribe y Velázquez pararon merced al señor Obama. Únicamente continuaron operando en mi contra la guerra sucia y el sabotaje del DAS, y pronto los podré documentar con todo detalle en los archivos de esta organización criminal estatal, los que el presidente Gustavo Petro ordenó desclasificar y poner a disposición del público. La luz del sol es el mejor desinfectante, dijo Louis Brandeis, célebre magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos y defensor radical de las libertades civiles, especialmente la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. Por los mismos días en que Uribe quería asesinarme, él también le había pedido a Estados Unidos que encerrara a Colombia con un bloqueo naval y aéreo, igual al que en ese tiempo había extendido alrededor de Irak. Miren esto, repitamos esa parte. Por los mismos días en que Uribe quería asesinarme, él también le había pedido a Estados Unidos que encerrara a Colombia en un bloqueo naval y aéreo, igual al que en ese tiempo había extendido alrededor de Irak. No suena actual este tema, ¿no? Es algo, la estrategia, ¿no? ¿Y quién ordena esa estrategia? Uribe. Desde el primer día de su gobierno se bajó los pantalones ante Washington, con el exclusivo propósito de que no lo persiguiera por su evidente participación en el narcotráfico. Pues el Departamento de Estado lo tenía clasificado como el narcotraficante número 82, como consta en el documento del 23 de septiembre de 1991 titulado Narcotics Colombian Narcotrafficker Profiles. Fue preparado por el Defense Intelligence DIA, la DIA, ¿no? La Agencia de Inteligencia de Defensa. Bueno, allí Uribe está descrito como político colombiano y senador dedicado a la colaboración con el cartel de Medellín a altos niveles del gobierno, vinculado a un negocio relacionado con narcóticos en Estados Unidos y amigo personal cercano de Pablo Escobar. Nadita. Como corresponsal del Herald, reporté los desquiciados propósitos de Uribe para bloquear a Colombia, bloquear. Y recogí declaraciones del entonces defensor del pueblo, Eduardo Cifuentes, quien con valentía y serenidad lo paró en seco y le exigió hacer uso de nuestra limitada soberanía. Le dijo que pedir un bloqueo y comparar a Colombia con Irak le crea un daño enorme al país. Debemos ser un país digno y solamente por razones de pudor no podemos hacer explícitos nuestros reducidos márgenes de maniobra institucional, destinarlos de esa manera. ¿Cómo nos suena a todo lo que está ocurriendo ahora, ¿no? A esa estrategia y que Gustavo Petro sea el que esté en la lista Clinton y no el matarife. El ex canciller Augusto Ramírez Ocampo también me entregó una declaración con la que describió la propuesta de Uribe como un enorme despropósito, totalmente inviable y fuera de lugar. Incluso en los mismos Estados Unidos el pedido de bloqueo de Uribe a su propio país fue visto como un acto repugnante de traición a la patria. Y ahora lo estamos viendo. Volvieron con esa estrategia, ¿no? Como lo he dicho, son 22 folders AZ de periodismo independiente, dentro de los cuales guardo profusas revelaciones de los nexos que le ha hallado Uribe con el narcotráfico y casos como el del ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe Echavarría, cuya amante era narcotraficante convicta y pasaba las noches con ella en la cárcel El Buen Pastor, mientras afuera lo esperaba su escolta oficial de 15 camionetas blindadas.
algunas de ellas suministradas por la Embajada de los Estados Unidos como parte de su cooperación en la llamada guerra contra el tráfico de polvo blanco. Para tratar de apabullar este descubrimiento que hice y documenté de manera incuestionable, me echaron encima a la prensa que llamo come mierda. Y aún así, el que se fue no fui yo, sino ese ministro, un señorón de lo que llaman empresariado antioqueño. El Herald decayó con los años casi hasta la extinción por múltiples factores, más o menos los mismos que han llevado al raquitismo penoso, a la ruina total, a los grandes medios del mundo libre. Alguna vez, años después de mi retiro, pasé cerca al magnífico edificio del Herald de mitad del siglo XX. Era como un transatlántico atracado al borde de brillante y azul bahía de Biscayne. Su diseño era parte del movimiento arquitectónico Miami Modern o MIMO. Lo estaban demoliendo y me acerqué a presenciar esa muerte a punta de estruendosos martillazos hidráulicos. Un obrero de casco me dijo que resultaba casi imposible destruirlo debido a la solidez con la que fue construido, pero que lo lograrían. Entonces le pedí que me regalara algunos guijarros y me dejó pasar a escogerlos entre los escombros. Aquí los tengo en mi estudio, como se guardan en otras partes pedazos de huesos o mechones de grandes próceres o mártires. Grande Gonzalo Guillén. Increíble, increíble. Pues atentos estaremos, como decimos, no, pendientes de más columnas del gran Gonzalo y si es posible, pues el libro, ¿no? Vamos a ver qué decisión toma. Y para complementar esto que estamos hablando, pues traemos a Cecilia Orozco Tascón. Publica lo siguiente: el archivo del extinto DAS, liquidado por corrupto y violador de derechos humanos, ha estado bajo reserva legal. Ahora empieza la etapa de desclasificación. Decenas de verdades ocultas se conocerán entonces. Pero eso no será nada fácil. En ningún caso, el archivo del DAS será editado. Director del Archivo General de la Nación, Francisco Flores Bolívar. Él explica que la desclasificación de los enigmáticos documentos de inteligencia del DAS en los que constan graves violaciones a la Constitución, la ley y los derechos humanos por parte de agentes del Estado no será tarea fácil. El número de elementos, el desorden en que llegaron, el presupuesto y el tiempo hacen que la recuperación de la memoria histórica allí contenida sea casi imposible de lograr. Después de la orden de Gustavo Petro de desclasificar los archivos de inteligencia y contrainteligencia del DAS, ¿cuáles pasos dará el Archivo General de la Nación en donde está la custodia de esos documentos hasta hoy reservados? Lo primero es señalar que entre 2014, cuando se recibió ese acervo, y el 2023, el Archivo General de la Nación realizó actividades netamente de conservación y custodia. A partir de ese año, gracias al compromiso del Gobierno Nacional con la expedición de un auto y por parte de la JEP, hicimos un prediagnóstico. Un año después, desarrollamos un diagnóstico integral en el que se plantearon recomendaciones relacionadas con la desclasificación y ese acceso a la información. A la luz de ese trabajo y en coordinación con el viceministro de las Políticas de Defensa y Seguridad y la Dirección Nacional de Inteligencia, surgió el decreto anunciado por el presidente. Allí se establece, entre otras materias, que el Archivo General debe realizar actividades de foliación, primeros auxilios, restauración, descripción y digitalización de los documentos. Ese proceso, sumado a las labores de anonimización y autodeterminación informativa, debe finalizar con la versión de una versión digital de los archivos del DAS para su acceso público. ¿Qué significan los términos primeros auxilios en un archivo, anonimización y autodeterminación informativa? Primeros auxilios en nuestro contexto significa hacerle limpieza física a los documentos o adoptar medidas de emergencia con el fin de reducir el deterioro del archivo por el paso del tiempo o por el estado en que llegaron. Anonimización es el término que se emplea cuando se salvaguarda la información sensible de la intimidad de los ciudadanos. Y autodeterminación informativa es el derecho que tiene una persona a decidir cómo se divulga la información relacionada con ella. ¿Cuál tipo de información? Ponga un caso, por favor. Por ejemplo,
Si a usted la hubieran descrito en un documento del DAS como enemiga del Estado, tendría derecho a solicitarle al Archivo General que cuando ese documento se desclasifique se elimine tal caracterización en la versión pública del mismo, en caso de que no sea veraz. Ese proceso tiene un protocolo específicamente diseñado por la agencia. ¿Por qué es un proceso técnico? En un proceso técnico de desclasificación de archivos los acompañan funcionarios de asuntos de defensa, seguridad e inteligencia estatal. Debido a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2023, en la que se le ordena al Estado colombiano levantar la reserva y desclasificar la información de inteligencia y contrainteligencia producida por entidades gubernamentales, entre estas las del Ministerio de Defensa y la DNI. El actual gobierno decidió avanzar en la elaboración de un decreto que estableciera criterios para su cumplimiento. Se trata de un compromiso con la construcción de cultura de paz y de mayor democracia. Los documentos de inteligencia estatal están protegidos en Colombia con reserva legal durante 30 años. Se violaría esa reserva por la orden del presidente de levantar el secreto antes del término de ese periodo. Es cierto que la ley de inteligencia y contrainteligencia 1621 de 2013, artículo 33, establece un tiempo de reserva de 30 años prorrogables hasta por 15 años más. Sin embargo, el parágrafo primero del mismo artículo faculta al presidente de la República a levantar esa reserva antes del tiempo legal. En consecuencia, el decreto no viola la norma. ¿Cuál interés mueve al presidente Petro a desclasificar esos archivos y a promover su publicación? ¿Razones políticas? Sin intentar responder por el señor presidente, se interpreta cuando se observan las decisiones que ha tomado que quiere acatar ágilmente la sentencia de la Corte Interamericana, que está propiciando el desarrollo de los mandatos del Acuerdo de Paz de 2016 y que acoge las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en materia precisamente de la desclasificación de archivos de inteligencia. Supongo, por la época y el secretismo con que funcionó el DAS, que los documentos y demás materiales de ese organismo fueron entregados sin orden ni método de búsqueda. ¿Sus funcionarios han adelantado en algún tipo de organización de ese archivo o se encuentra en el mismo estado en que llegó? La sección administrativa de ese fondo, hojas de vida, recibos de pago, documentos contables, entre otros, fue entregada por el extinto DAS con una organización y unos inventarios que permiten la búsqueda y acceso a la información. En contraste, la parte que corresponde a la información de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados llegó sin ninguna caracterización archivística. Como estos documentos ya han sido consultados por parte de entidades judiciales, administrativas y víctimas, se ha mantenido en su orden original. Los avances realizados hasta el momento han estado enfocados en la foliación, la conservación, la descripción y próximamente la digitalización. ¿Cuál es el volumen de los archivos del DAS recibido por ustedes? Además, ¿existe material en formatos electrónicos, digitales, tecnológicos u otros medios? El diagnóstico realizado el año pasado arrojó la entrega de 57.425 unidades de conservación o cajas, que equivaldrían, si se pusieran en fila, a 14.364 metros lineales, es decir, casi 15 kilómetros. En términos de elementos electrónicos y analógicos, videos, cintas, faxes, cassettes de televisión, etc. La cifra asciende a 47.829 unidades. Siendo un material tan voluminoso, ¿cuánto tiempo calcula que puede tomar la tarea completa de su reorganización y clasificación? Si contamos con los presupuestos necesarios para la documentación física, estimamos que podríamos tardar entre 5 y 6 años. En cuanto a los elementos electrónicos, tenemos mayor dificultad por la obsolencia de los equipos, los daños que han sufrido por el tiempo y la falta de contraseñas u otros impedimentos para el acceso a su contenido. Entonces la pregunta es ¿cuándo se podrán desclasificar realmente los archivos del DAS? Y si al hacerlo cualquier ciudadano o entidad podrá acceder a ellos. Una vez entre en rigor el decreto, se materializará la orden presidencial de desclasificación de los archivos del DAS que están en custodia en el AGN. El acceso a la documentación por parte de la ciudadanía ocurrirá cuando se surtan los procesos archivísticos y de protección de datos personales a cargo de las entidades vinculadas en el decreto. Se supone que allí reposan muchos secretos, algunos de los cuales son aún relevantes para algunos procesos judiciales y penales aún en etapa de investigación. El Archivo General a su cargo lo pondrá en conocimiento directo de jueces y tribunales
habida cuenta de que los servidores públicos tienen la obligación de denunciar cuando conozcan un acto delictivo. Cuando se trata de actuaciones administrativas, procesos disciplinarios, judiciales o fiscales, no aplica la reserva, puesto que las autoridades tienen acceso a esa información sin restricciones. Las tareas de anonimización y autodeterminación informativa para la elaboración de versiones públicas aplican para aquellas personas que no sean parte de esos casos. En otras palabras, para el público en general. La anonimización, como usted llama, podría proteger de manera eficiente la intimidad y buen nombre de las víctimas del DAS, que como consta, sufrieron desmedro de sus derechos por las operaciones ilícitas de esa entidad clausurada por corrupta. Para garantizar la protección de los datos personales, el decreto contempla, repito, la anonimización del proceso mediante el cual se condiciona un conjunto de datos de modo que no se pueda identificar a quién se refieren. Y la autodeterminación informativa, el derecho de los ciudadanos a controlar la información personal que se les concierne. No significa que el archivo original sea editado, lo cual no ocurriría en ningún caso. Si eso se hiciera, se presentaría una grave afectación en la memoria histórica. Y recuerde que el fondo del extinto DAS fue declarado bien de interés cultural y patrimonio histórico documental y que hace parte del registro de memoria del mundo, América Latina y el Caribe y también de la UNESCO. Del otro lado, ¿cómo garantizarán ustedes que en ese proceso de clasificación no sean suprimidos o alterados algunos documentos por las verdades ahí contenidas que sean perjudiciales para personajes que todavía están vigentes en la política o en la propia rama judicial? Es pertinente aclarar que la agencia no realiza procesos de reorganización y clasificación, sino que hará actividades de descripción documental y de depuración, consistente en el retiro de materiales metálicos y abrasivos como ganchos de cocedora y otros elementos que puedan ocasionar deterioro físico de los documentos. Para la elaboración, ejecución y evaluación del plan de trabajo que se hará una vez entre en vigencia el decreto, se garantizará la participación efectiva de la sociedad civil y de las partes interesadas. La vigilancia de todas estas actividades continuará en manos de la Procuraduría General. Cada 6 meses se entregará un informe público de los avances realizados. Francamente parece difícil, si no imposible, proteger de manera eficiente ese archivo de la manipulación o del ocultamiento de verdades que se desprenderán de su desclasificación. Al respecto, puedo decirle que la versión pública de los archivos desclasificados tendrá que coincidir con los originales que permanecen bajo custodia del Archivo General de la Nación, de tal forma que no hay riesgo de manipulación. Adicionalmente, le informo que estamos trabajando en armonía y colaboración con otras entidades del Estado para darle mayor transparencia a ese proceso, entre ellas la JEP, la propia Procuraduría y el Sistema Nacional de Depuración de Datos y Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia. ¿Cuánto presupuesto calcula usted que requerirá el Archivo General y las demás entidades que participen en esta, que parece será una enorme y larga operación de rescate de la verdad aún oculta en los archivos del DAS? De acuerdo con los cálculos y dado el volumen de la información del fondo, el Archivo General de la Nación necesitará un presupuesto estimado de 50.000 millones de pesos colombianos para la intervención del acervo documental físico. La ejecución de ese presupuesto se proyecta para los próximos 5 años. Sin embargo, debo aclarar que ese cálculo no incluye la intervención sobre los medios electrónicos o digitales. Para tener certeza financiera sobre lo que se requiere en cuanto a estos componentes, se deberá contratar un peritaje especializado que examine la información contenida allí, garantizando la debida cadena de custodia. Aunque el Gobierno Nacional aumentó el presupuesto de inversión del Archivo General, los retos que tenemos en cuanto a recursos económicos y técnicos frente al fondo del DAS nos ha llevado a fortalecer la línea de cooperación mediante la participación en convocatorias y la gestión de acuerdos con entidades internacionales. Tal como lo ha descrito, la tarea de desclasificación de los archivos del extinto DAS no será fácil ni rápida, debido a que el periodo del actual gobierno está llegando a término. La orden de darles acceso público a los secretos del DAS podrá deshacerse en la administración que entre a gobernar a partir de agosto del 2026. ¿Han tenido en cuenta que la orden del presidente podría ser anulada? Si se acatan las recomendaciones de la Comisión de la Verdad respecto a la desclasificación de los archivos de inteligencia, el cumplimiento de los actos proferidos por la JEP y la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la desclasificación del archivo del DAS debe entenderse como una responsabilidad del Estado de Colombia, no solo del gobierno de turno. Suspender la ruta abierta por el decreto anunciado por el presidente sería ir en contravía al derecho a la verdad, la justicia, las garantías de no repetición y la reparación de las víctimas. Le pongo un ejemplo que deja clara esa responsabilidad. Según lo ha revelado la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, Luz Janet Forero Martínez,
sus funcionarios han encontrado indicios que permiten establecer una correlación entre seguimientos de agentes del DAS y personas dadas por desaparecidas. De acuerdo con las pesquisas realizadas en 2024 y 2025 por investigadores, en esos archivos hay datos claves que pueden contribuir a la búsqueda de por lo menos 321 desaparecidos. ¿El rastro de esos 321 desaparecidos se encontró solo en estos últimos años? Segundo, ¿qué quiere decir que se allanaron datos claves en los archivos del DAS para la búsqueda de estas personas? La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha accedido a la información del extinto DAS desde el año 2024. En los hallazgos que ha ubicado cuando cruza la información del universo total de personas desaparecidas, 125.000 casos, con documentos del archivo del DAS ha podido establecer que hay datos sobre 321 personas dadas por desaparecidas. Este número podría aumentar eventualmente. A propósito, existen procesos judiciales emblemáticos en los que la actuación ilegal del DAS tuvo rol principal. Por ejemplo, los seguimientos y espionaje a los magistrados de la Corte Suprema entre 2007 y años siguientes, la persecución y amenazas a periodistas y defensores de derechos humanos y más. ¿Esos documentos hoy clasificados tendrán tratamiento especial de protección? Si bien la ley establece un término de reserva para los documentos que producen las entidades que tienen funciones de inteligencia y contrainteligencia, y el presidente de la República los puede desclasificar antes de que venza el tiempo establecido para tal fin, como hemos dicho, es importante señalar de nuevo que la reserva no aplica cuando se trata de actuaciones administrativas, judiciales o fiscales. Las entidades oficiales encargadas de esas labores tienen acceso a la información aun cuando se encuentre amparada por la reserva. Dicho acceso también se les permite a las víctimas de las mismas actuaciones. Declarada la desclasificación de la información, esta adquiere carácter de pública. La desclasificación de información reservada ordenada por el presidente de la República solo cubre los documentos del antiguo DAS. Se ha contemplado que esa apertura cubra otras informaciones de inteligencia y contrainteligencia en beneficio y en defensa de la memoria histórica. Esto es un primer paso que deberá ampliarse no solo por las secciones que hicieron parte del archivo del DAS, a las que se encuentran custodiadas por Migración Colombia, Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección, sino también a los demás organismos de inteligencia. Si les compara con otros países, Colombia necesita construir una política de desclasificación de ese tipo de archivos para superar los rezagos que tenemos en esta materia. Hemos digitalizado 25 millones de imágenes que estaban habilitadas para la consulta. ¿Cuánto hace que usted es el director de la Agencia Nacional del Archivo General de la Nación, perdón? Pregunto por qué el columnista Ramiro Bejarano criticó el marchitamiento del archivo en cuanto a la eficiencia de las consultas por parte de académicos y científicos. Según él, las plataformas destinadas a la información no son eficientes. Soy el director del Archivo General de la Nación desde el 20 de febrero del 2024. Cuando llegué a la entidad encontré múltiples rezagos en materia de consultas vía remota. Esa situación produjo la protesta de algunos historiadores que me adjudicaron esa responsabilidad, pese a que las fallas obedecían a decisiones tomadas por administraciones anteriores entre el 2017 y el 2021. De otro lado, se me ha criticado por haber sido supuesto miembro de la antigua guerrilla del M-19. Es un señalamiento injusto. Nunca pertenecí a esa guerrilla o a otra. Cuando se creó el M-19, yo no había nacido, y cuando se desmovilizó en marzo del 90 era un niño de apenas 9 años. Debo decir que durante mi gestión se han superado los rezagos criticados, como evidencia la reciente habilitación de 25 millones de imágenes digitalizadas que los usuarios pueden consultar desde cualquier lugar del mundo. Medidas cautelares para el archivo del DAS. La JEP, que investiga y juzga delitos cometidos durante el conflicto armado, expidió unas órdenes y medidas cautelares para preservar la integridad de los archivos del DAS, en lo que constan graves afectaciones a los derechos humanos. Esta orden de desclasificación violaría la orden de la JEP. A lo largo de la gestión archivística del Fondo del extinto DAS, la JEP ha sido una aliada central en los esfuerzos del Archivo General y del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en el empeño de construir una cultura de paz. En 2018, cuando surgieron rumores de que la documentación de este acervo se estaría sustrayendo de las bodegas de la institución, la JEP, mediante el auto 001, estableció medidas cautelares orientadas a su protección y preservación. 5 años después, y debido a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la JEP emitió un nuevo auto en el que ordenó la intervención archivística de ese fondo documental. En ese mandato de 2025 se autoriza al Archivo General a avanzar en su digitalización. Esto significa que en vez de violar los autos de la JEP, el decreto de desclasificación recoge el trabajo conjunto que ambas entidades hemos
venido realizando. Repetimos un artículo de Cecilia Orozco Tascón, escrito para El Espectador, que nos deja pues muchas preguntas, ¿no? No es tan rápido esta cuestión y por lo menos tardará, según los datos que hemos leído, alrededor de 5 años que se dé esta desclasificación total y que toda la ciudadanía pueda tener acceso a estos archivos. No es una tarea fácil, pero pues manos a la obra. Y aquí de esto también tenemos que decir, porque estamos leyendo los comentarios que le están haciendo a Cecilia por esa publicación, ¿no? Publicación que se hizo antes de esa revelación, de esa investigación de Noticias Caracol, que salió el día de ayer a las 7 de la noche, creo que es que tienen ese noticiero de ese medio. Estamos esperando que cualquier pronunciamiento por parte del presidente, como estamos aquí y como hemos tratado siempre esa información, o tratando ese tipo de información sensible. Por su parte, respecto a la publicación de ayer de Caracol, el Ministerio de Defensa sí se ha pronunciado, y no es como están diciendo que las bodegas petristas muy callados con ese tema. Nosotros no nos callamos. Nosotros tratamos esa información con responsabilidad, esperando también el pronunciamiento de la otra parte. ¿Qué es lo que ha ocurrido si no vieron esa noticia el día de ayer? Vamos a RTVC Noticias y entramos en contexto. El Ministerio de Defensa ordena la investigación por filtraciones de funcionario público a las disidencias de alias Calarcá. El ministro Pedro Sánchez aseguró que ningún funcionario activo retirado podrá cruzar líneas rojas y advirtió que la fuerza pública actuará de inmediato ante cualquier acto ilegal. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una investigación tras el informe revelado por Noticias Caracol sobre posibles filtraciones de información estatal a las disidencias de las FARC. Señaladas de estar bajo el mando de alias Calarcá, el jefe de la cartera aseguró que el gobierno nacional y la fuerza pública mantienen un compromiso absoluto con la transparencia, la legalidad y la Constitución. El ministro Sánchez informó que ordenó la investigación rigurosa dentro de las competencias del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Pública, en coordinación plena con la comunidad de inteligencia. Además, el jefe de la cartera de Defensa afirmó que el Ministerio ha puesto a disposición de la Fiscalía todos los recursos necesarios para avanzar con celeridad en las investigaciones. Ningún acto de ilegalidad será tolerado dentro de la Fuerza Pública ni en sus entidades adscritas, ni por retirados o particulares. Declaró el ministro Pedro Sánchez, añadió que la institución opera bajo principios de honor y legalidad y que no permitirá actos de corrupción, traición o colaboración con estructuras criminales. En su pronunciamiento, Sánchez se refirió a Calarcá y alias Mordisco, a quienes calificó como criminales, respaldando en las órdenes de captura vigentes. El ministro recordó que aunque Calarcá tiene una orden suspendida en el marco de la Ley 2272 de Ley de Paz Total, esta no implica un salvoconducto para delinquir. Si la fuerza pública lo encuentra en flagrancia, procederá a su captura de inmediato. El ministro de Defensa también destacó la importancia de la denuncia ciudadana en la lucha contra la corrupción y recordó la disponibilidad de la línea gratuita, en fin. Pedro Sánchez concluyó que la transparencia y la legitimidad seguirán guiando el actuar institucional del sector defensa y que los esfuerzos operacionales e inteligencia continuarán para garantizar la seguridad y proteger la vida de la ciudadanía. Esto es lo que ha publicado RTVC Noticias, pero como lo digo, estamos esperando cualquier pronunciamiento por parte de Presidencia. Incluso por ahí yo vi un post del sargento Chalá, a ver si lo tengo acá, del sargento Chalá refiriéndose a eso. A esa divulgación de Noticias Caracol el día de ayer, ¿no? Dice acá, el trasfondo del informe de Noticias Caracol, sargento Chalá, como lo digo, conocí al general Juan Miguel Huertas en la campaña presidencial del presidente Gustavo Petro. Me lo presentaron en una reunión y puedo asegurar que nunca tuvo un rol específico en la campaña. Formó parte de un equipo de apoyo al cual yo mismo lideré, conformado por militares y policías en retiro. Al general se lo están tragando sus enemigos y no precisamente alias Calarcá. Para enfrentar un dragón de 7 cabezas se necesita un equipo. De lo contrario, es una pelea de tigre suelto contra burro amarrado. Y el general quiso enfrentarlo solo. Las consecuencias son evidentes, se la están cobrando. El informe de Noticias Caracol tiene otro trasfondo. Es muy delicado y su análisis debe ser milimétrico. Detrás hay algo más grande. Toda una operación estratégica y planificada de destrucción que se ha venido consolidando en contra de cada uno de los militares que estuvieron al frente en el proceso de cambio del actual gobierno. La conexión expuesta en ese informe a través de unos supuestos en los que relacionaron al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez y a miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia
amplía aún más un escándalo mediático que beneficia a un sector en particular. Pues esperemos, repito, esto lo tratamos, no somos aquí comité de aplausos, aquí no es que nos callamos las cosas, ni somos bodega, ni nada de eso. Pero ya lo he dicho y así seguiré actuando. Yo esto lo trato con mucho cuidado. Hay un comunicado, vea, de Francia Márquez. Vamos a leerlo. Porque es que las cosas no se pueden dejar así tampoco, ¿no? Sabemos de dónde vienen esas investigaciones, sabemos en qué época estamos y sabemos lo que es Noticias Caracol. Dice acá un comunicado de Francia Márquez. Ante las nuevas infamias que han circulado en las últimas horas en las que se me pretende vincular sin una sola prueba con hechos delictivos y organizaciones criminales, me veo en la obligación de pronunciarme con total claridad y firmeza. Rechazo categóricamente estas versiones malintencionadas. No existe ninguna prueba fehaciente que pueda demostrar mi vínculo con esos grupos ilegales. Lo único que se presenta es un supuesto mensaje de WhatsApp dicho por un delincuente usando mi nombre para darse importancia frente a otros delincuentes. Jamás en la vida he visto a ese personaje. Pretender convertir eso en un hecho es una irresponsabilidad y un acto de mala fe que busca afectar mi nombre, mi integridad y mi compromiso con el pueblo colombiano. Mi campaña fue genuina, transparente y respaldada por miles de colombianas y colombianos que creyeron en un cambio. Jamás he recibido apoyo de criminales, jamás me he reunido con criminales, jamás me prestaré para ningún pacto oscuro. Quien afirme lo contrario debe demostrarlo ante la justicia. A los medios de comunicación y líderes de opinión les pido actuar con responsabilidad. No amplifiquen mentiras, verifiquen la información antes de convertir rumores en titulares. El país merece un periodismo serio y no un eco de calumnias que pone en riesgo la dignidad y la integridad física y moral de las personas. A Colombia le digo que sigo con el corazón bien puesto, con el que me vieron en las calles sembrando esperanza por un cambio. Seguimos firmes hasta que la dignidad se haga costumbre, es el comunicado que ha emitido Francia Elena Márquez Mina. Estamos esperando también algún comunicado por parte de Presidencia, sin embargo, pues acá no se ha presentado hasta el momento. Voy a la página también de la Presidencia, a ver, no solamente en la cuenta de Gustavo Petro, por acá por el momento no hay ningún comunicado. Pues atentos estaremos a todo esto. Estaremos muy atentos y trataremos ese tema con responsabilidad, aunque ya vimos que ese va a ser uno de los... bueno, con eso comenzaron desde anoche, pero hoy ya están atacando a Gustavo Petro, incluso a Cecilia Orozco, con una columna que salió días antes de la misma disque revelación de Noticias Caracol el día de ayer. Yo vi todito el reportaje. Me estaba tomando en ese momento un cafecito aquí en una panadería cercana y precisamente tenían Caracol y me quedé viendo el documental, el informe. ¿Pruebas? Ninguna. Un chat de WhatsApp. Esas son las pruebas. Así que estaremos atentos, muy atentos. Llegamos así a las ñapitas. Y la primer ñapita que traemos es respecto a lo que le ocurrió a Levi Rincón y ese ataque contra ese ex policía John Frank Pinchao. Decíamos que Miguel Ángel del Río era el abogado, también sabemos que Juan Trujillo también es parte de los abogados que tiene Levi. Varias veces hemos leído posts respecto a esto. Pues Juan Trujillo, penalista de la Universidad del Externado, ha puesto la denuncia. Junto a Levi Rincón radicamos ante la Fiscalía la denuncia contra el ex policía y actual candidato al Senado John Frank Pinchao del partido de Ingrid Betancourt por sus graves difamaciones y amenazas que ponen en riesgo la vida de Levi y la integridad, pues también del Levi, ¿no? En ese video recordamos que se dijo que este tipo Pinchao decía que Levi es un guerrillero y un secuaz de secuestradores. La misma denuncia le debería caer también y se le debería interponer a Ingrid Betancourt. Pero esperamos en todo esto que va a ocurrir. Pero lo que sí se sabe entonces es que Juan Trujillo publica que ha radicado ante la Fiscalía la denuncia contra ese ex policía y actual candidato al Senado, John Frank Pinchao. Bueno, siguiente ñapita. Wilson Arias. La monstruosa campaña contra Gustavo Petro va a arreciar. Por eso lo de Caracol también lo tomamos con pinzas. Va a arreciar. Que el 2026 los tenga asustados o no, eso ya es otro tema. Pero no olviden, como dice Wilson Arias, lo que decía Bertolt Brecht. No hay nada más parecido a un fascista que un burgués asustado. Escuchemos qué dice Wilson en su
video. Hola. Esa monstruosa campaña contra Gustavo Petro cada vez es más mendaz y más ruin. Y puede volverse peor, porque sectores de la oligarquía están asustados. Necesitan recuperar su negocio en la teta del Estado para muchas cosas. Y están asustados por el 2026. No olviden lo que decía Bertolt Brecht. No hay nada más parecido a un fascista que un burgués asustado. Nos vemos nuevamente. Abrazo grande para todos. Pues tiene totalmente la razón, asustados o no, pero es algo que está cruzando hace rato, esa línea roja. Y lo que viene esta semana, por eso les decíamos al principio, que sea una semana de éxito y de victoria para todos ustedes. Vamos a darle otro toque al video, ¿no? Ya que vamos llegando al final, pues hablando de reforma agraria, como otra de las ñapitas que tenemos, y para eso pues tenemos a Felipe Harman. Después de nuestra agenda por Antioquia, Magdalena Medio y Córdoba, ahora están en el Cesar, con la entrega del primer territorio agroalimentario del país. La reforma agraria no se va a detener. Son las 4:15 de la mañana, estamos ya abordando el municipio de Aguachica después de una gira intensa por Antioquia, por el Magdalena Medio, por Córdoba. Ayer terminamos en Támesis. Hoy vamos al sur del Cesar. Arrancamos por Aguachica y terminamos entre Chimichagua y Pailitas, entregando nada más ni nada menos que el primer territorio agroalimentario del país. Avanzan los procesos campesinos, avanza la reforma agraria. Son las 4:15 de la mañana. Se me fue, pero es que estoy leyendo acá una noticia. Hoy es un día clave en la Corte Constitucional para la reforma pensional, recusaciones y el debate de la ponencia que advierte vicios de trámite. Y por acá dice Antonio Sanguino: no más dilaciones, 26 millones de trabajadores y trabajadoras y 3.1 millones de nuestros viejos y viejas que esperan su bono pensional necesitan una decisión ya. Confío en que hoy la Honorable Corte Constitucional, guardiana del Estado Social de Derecho, corazón de la Constitución del 91, ratifique la constitucionalidad de la Ley 2381, la reforma pensional del Gobierno del Cambio. Así que otro punto que también va a ocurrir y por el cual estaremos bastante pendientes el día de hoy. Más ñapitas llegando ya al final de este video, ha sido largo. Vean esto. La fiesta de los rastrojos. No disimulan definitivamente, pero fuera el presidente Gustavo Petro estaría en tremendo escándalo. Vean esto. No les puedo poner la musiquita porque ya saben copyright, pero vean esta imagen. Vean este personaje que llega. El mismo que estaba con Juan Guaidó ayudándolo a cruzar la frontera de los rastrojos. Ahí están. Y mire con quién está. Nada más que decir, ¿no? Su señoría. La fiesta de los rastrojos. Increíble. Pero de eso calladitos por allá, ¿no? De eso calladitos en Caracol. Ayer no vi nada de eso, por ejemplo, ¿no? Increíble. Bueno, sigamos con buenas cosas. Agencia Nacional de Tierras publica lo siguiente: gran parte de sus 70 años, Gabriela Robles la pasó de finca en finca pidiendo un pedacito de tierra prestada para poder sembrar el sustento de su familia. Un pedacito, yo siembro un poquito de maíz y con eso devengo mi salario. Ellos me lo prestaban. O de no, cuando ya no era maíz, pues yuca. Entonces yo iba donde el otro y le decía: me presta, vecino, un pedacito de tierra para sembrar unas maticas. Y, ¿cómo no, señora Gabriela? Cójala. Y así me defiendo con la siembra en el campo. Y ahorita tengo un pedazo de tierra que puedo sembrar con facilidad, con todo, porque es mía. A mí me cambia la vida porque ya estoy más tranquila, ya no tengo preocupación de que si se me la irán a prestar, de que no me la van a prestar. Ya no, ya llego con toda facilidad. Voy para allá, para la parcelita, para la tierra, y llego con energía y con amor a Dios. Usted sabe que el campesino es campesino toda la vida. Yo, Gabriela Robles, con 70 años, me convertí en heredera en la reforma agraria. Bueno, y con ese testimonio de doña Gabriela, llegamos así al final de este, a ver, estoy viendo acá Wilson Arias, de este contenido, pero esperen, antes de irnos,
Wilson Arias se acaba de pronunciar, rechazo la alevosa acusación contra Francia Márquez, la monstruosa campaña contra nuestro gobierno viene siendo cada vez más ruin. Vamos a ver entonces, vamos a ver qué pasa y esperemos, trataremos esa información con responsabilidad, aquí no ocultamos las cosas. Lo que se dice en ese informe es grave, muy grave, pero sabemos también de dónde vienen, así que responsabilidad ante todo, sobre todo con el manejo de la información. Nos vemos entonces en la próxima, estaremos aquí al frente del cañón, un abrazo ancestral desde Bogotá. Nos vemos entonces, ya lo dije, nos vemos en la próxima. Miles y miles de bendiciones para todos. Suscríbanse a nuestro canal, Colombia con C de cambio. Aquí estamos convencidos que otra Colombia es posible y lo vamos a lograr. Miles de bendiciones para todos, feliz resto de día y por supuesto, feliz semana. Gracias.